Tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. En este segundo domingo del tiempo ordinario, nosotros escuchamos esa llamada de Jesús después que Él explica que no somos, el discípulo no es mayor que su Señor. Si a Jesús nosotros sabemos que lo han perseguido, los discípulos de Jesús en su momento también tienen que ser valientes para afrontar ese momento de su conversión y de su seguimiento al Señor. Dice la frase de Jesús clásica: no tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. ¿Cuál es el contexto de las lecturas en torno al Evangelio? Estamos ante el profeta Jeremías en la primera lectura, que asediado por sus enemigos, el profeta acude a Yahvé. Dice al final en el pasaje del capítulo 20, cantad al Señor, alabad al Señor, que libró la vida del pobre de manos de los impíos. Y después en el Salmo 68, nosotros conscientes que los hombres, esa parte de nuestra vida que siempre es una etapa de conversión, el superar el temor a los enemigos, dice en su momento que suplica el salmista: que me escuche tu gran bondad, Señor. Esto es importante para que el ser humano sepa que siempre va junto a él, va el Señor, que es todopoderoso. En la lectura de la carta a los Romanos de San Pablo compara, dice esta frase que es muy clásica en esta carta tan importante para la justificación. Dice: no hay proporción entre la culpa y el don. ¿Cuál es la culpa? La caída de Adán, que introdujo la muerte en la historia. ¿Cuál es el don? El don de la redención. Si por la caída de Adán vino la muerte y todos nosotros experimentamos las heridas del pecado original, gracias a Jesucristo nosotros alcanzamos la justificación de modo gratuito. Obviamente eso supone una comunión íntima con Jesús. Y después nosotros en el Evangelio de San Mateo, capítulo 10, nosotros escuchamos cómo Jesús repite 3 veces, dice la frase: no tengan miedo a los hombres. Después repite: no tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. E introduce Jesús una parte que es importante en este tema. Dice: teman al que puede destruir con el fuego alma y cuerpo. Y al final cierra, repite: no tengan miedo. Y nos pone de ejemplos que no hay nada oculto que no llegue a saberse. Que dice: no se vende un par de gorriones por unos cuartos. Y él explica, dice esas frases: sin embargo, ni uno solo cae al suelo sin que lo disponga su Padre, el Padre Celestial. Y al final cierra con esa parte: si uno me niega ante los hombres, yo también lo negaré ante mí. En este contexto, nosotros entramos un poquito, digamos, los vínculos literarios que se dan en las lecturas. Primero, el Señor nos llama a superar el miedo a los hombres, a poner nuestra confianza en su providencia, que siempre es gracia, protección, compasión, benevolencia. Ese Dios junto a nosotros nunca nos deja solos. Por otra parte, dice el Señor en su momento, como contrapunto: si hemos de temer a quien puede destruir alma y cuerpo, arrojándonos a la gehenna. Esa frase propiamente judía, nosotros vamos a encontrarla que Jesús la repite en su momento en varios pasajes del Evangelio. El profeta Jeremías testimonia cómo Dios lo libró, y dice esa parte: libra la vida del pobre de la mano de los impíos, indicándonos que ese signo ya para nosotros es el signo de cómo Dios protege nuestro ser, todo nuestro ser. Si lo hace con Jeremías, mucho más lo hará con los discípulos de Jesús.
Y por eso decimos, con el Salmista 68, decimos, que me escuche tu gran bondad, Señor. Después San Pablo, a recordarnos que el don de la redención, obrada por Jesús, desborda los efectos de la caída del primer pecado en Adán y Eva. Nosotros sabemos que esa proporción, dice así San Pablo, no hay proporción entre la caída primera y por supuesto la redención obrada en la Pascua del Señor. Jesús nos repite en el Evangelio esa frase de no tener miedo. Esta parte es importante porque nosotros sabemos que Él nos protege con su ternura, nos cuida más que las aves, siempre es un ser que es mucho más fiel y mucho más generoso y desbordante que nuestras propias madres humanas. Sí nos invita a temer al que nos esclaviza al pecado, para rogarnos a la muerte eterna. Esa es la frase de la cadena que nos dice el Evangelio. Entonces, fijémonos en dos aspectos. Vamos a fijar esos versículos del 28 al siguiente, que son bastante interesantes para nuestra reflexión y nuestra conversión. Dice así: no tengan miedo a los que matan el cuerpo. ¿Cómo dice esa frase en el texto original? Kaime fobeise, apoto, apotenon tonto soma. Esto es importante escucharlo. No tengan miedo a los que matan el cuerpo. Tendes y gen me dinamenon apotenai. Dice, pero no pueden matar el alma. Esto es grande para que nosotros entendamos. No obstante, lo que nosotros vivimos en esta época, una época en la que no se respeta la persona humana, no solamente en su cuerpo, sino que en su propia dignidad. Nosotros es bueno que escuchemos lo siguiente a través del Papa Juan Pablo II. Decía en su momento el Papa, el hombre normalmente tiene un miedo natural, no solo al sufrimiento y a la muerte, sino también a las opiniones diferentes a la suya. Especialmente nosotros sabemos que los medios de comunicación social muchas veces ejercen una gran presión en la persona humana, en el hombre guiado solamente por sus fuerzas. Por eso a menudo el ser humano prefiere adaptarse al ambiente, a la moda vigente, en vez de correr el riesgo de testimoniar la fidelidad a Cristo. Este es el contraste entre un mártir, por ejemplo, y un santo. Un santo auténtico de nuestro tiempo, en su testimonio, llega a los límites que a veces el hombre, movido solo por sus fuerzas, le parece una locura o imposible de vivir. Los mártires recuerdan que la dignidad de la persona humana no tiene precio. Es una dignidad que nunca se puede envilecer o contrastar. Y esto es importante decirlo, aunque sea con buenas intenciones, cualquiera que sean las dificultades que nosotros encontramos. Es hermoso ver tantos ejemplos de esos testigos cualificados de la Iglesia, que en todos los tiempos nosotros los hemos tenido. Y dice una parte importante, no es más importante la dignidad de la conciencia que cualquier beneficio exterior. Esto es interesante, cuando la persona no contradice lo que cree, es fiel a la verdad que cree y es capaz de dar su vida, esa persona ha entendido este pasaje donde el Señor dice, no tengan miedo de los que matan el cuerpo. Al final el Papa, cuando comenta este tema, dice, los mártires de todos los tiempos testimonian el primado de la conciencia y su indestructible dignidad, el primado del espíritu sobre el cuerpo, el primado de lo eterno sobre lo temporal. Grande es esto, nosotros sabemos que el cuerpo es un templo, es sagrado, recobra su dignidad cuando está en comunión con Jesús. Pero incluso en este tema, en su momento Cristo mismo lo decía, la carne de nada sirve, el espíritu es el que da vida, el que realmente prevalece al final. Por eso nosotros hablamos del primado del espíritu sobre el cuerpo. Esto es importante. Y hay, por ejemplo, porque un mártir en su momento es capaz de renunciar a su vida, de ofrecer su vida
y de darse cuenta que a pesar de lo que pueda sufrir de sus enemigos, siempre es capaz de vencer con la fuerza de la gracia. Finalmente, dice así esa frase que sí es importante escuchar. Dice, teman al que puede destruir con el fuego alma y cuerpo. Dice la traducción del texto litúrgico. En latín es más clara la traducción. Dice, timete qui potes et animam et corpus perdere ingenna. Esto es interesante decirlo. No es solamente puede destruir, dice, puede arrojar, puede perder en la gehenna nuestro cuerpo y nuestra alma. Eso es bastante interesante cuando uno escucha la frase en griego. Dice, foqueise de malon, ondinamenon, kai figen, kai soma, apolesai en geenne. Dice así sobre el texto original. Es decir, ¿a quién vamos a atender? ¿A los hombres con todas sus armas y todo su poderío actual? No, no le vamos a temer a eso. No hay ningún ser humano en esta tierra que tenga más poder que otro hombre. Eso es así. ¿De dónde se prueba? Muchas veces el límite de la maldad es acabar con el cuerpo humano. Pero el alma, ¿quién la puede tocar? Eso no lo toca un ser humano. Pero si hay alguien que, más allá del ser humano, sí es importante sabernos distanciar y saber discernir cuando no es. Nosotros no podemos luchar contra esa fuerza. Entonces dice la iglesia en este tema. Jesús habla con frecuencia de la gehenna y del fuego que nunca se apaga. Y encontramos diferentes citas en San Mateo, en diferentes momentos del Evangelio de San Mateo. Este fuego que no se apaga, que en su momento había un lugar físico cerca de la muralla de Jerusalén, está reservado a los que hasta el fin de su vida rehúsan creer y convertirse. Esto es importantísimo entenderlo. Cuando nosotros nos apegamos, nos esclavizamos, nuestro corazón no se convierte, ese es uno de los temas más de fondo que realmente debemos temer. Y normalmente en nuestro tiempo hay personas que no le temen a esa actitud interior. Cuando nuestro corazón no escucha a Dios, no se convierte. No solamente a veces puede ser incluso que vamos a los ritos litúrgicos, pero nosotros no cambiamos. Cuando esa parte se da, dice así, es donde se puede perder a la vez alma y cuerpo. Por eso es importante decirlo cuando hablamos del infierno. Nosotros estamos hablando de la autoexclusión del amor divino. Y esa experiencia es importante porque es el hombre en su libertad. Ese ser que es capaz de influir en nosotros y que nuestra libertad se desordene y tienda a otro fin que no es Dios, a ese ser que hace eso, que no es solamente el hombre, es algo más que el hombre. Si es el Señor, a Él sí tienen que temer. Bien, con esto nosotros hemos escuchado un pasaje muy hermoso donde el Señor nos invita a ser valientes. Vamos a seguir a Jesús, pero siendo valientes. Y dándonos cuenta que si el Señor nos pidiera nuestra propia vida corporal, nosotros no debemos dudarlo, porque al final eso es lo que realmente testifica que amamos al Señor de verdad. Teman más bien a quien puede arrojar al lugar de castigo el alma y el cuerpo